valorarla, para poder amarla cada día más. Es un regalo maravilloso el que tenemos todos. Así es. Bien, Eliu, y ahora sí vamos a proseguir con nuestra próxima invitada, porque ya nos queda poco tiempo, estamos ya en la recta final con un tema bien interesante. Eso de comerse las emociones. Cierto es que, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero el COVID-19, cuando se habla del COVID-19 se habla de que hay personas que con mucha ansiedad, también personas que más bien descubrieron muchas fuerzas, que se reinventaron, pero en lo que sí estamos de acuerdo todos es que ganamos peso. ¿Qué hemos ganado este año? Ganamos unos kilos. Todo el mundo se queja de que ha ganado unos kilos. Pero además parece que las preocupaciones, las emociones tienen mucho que ver con esto de asaltar la nevera. Y por eso hemos querido invitar hoy a la médico psiquiatra América Álvarez para hablar de cómo nos estamos comiendo las emociones. Bienvenida, doctora. Hola, buenos días. Gracias. Doctora, nosotros estábamos conversando sobre esto que ha dejado el COVID-19, que han sido los kilos de más. Cierto es que esto de comerse las emociones ha sido de siempre, pero ahora, con todo lo que nos ha pasado este año, no hay nadie que no se queje del hecho de que ha aumentado los kilos. ¿Cómo influyen las emociones en esto de la comida, doctora? Bueno, definitivamente es algo que influye bastante, sobre todo porque, bueno, tiene que ver con aprendizaje, tiene que ver incluso con la parte biológica. Nosotros tenemos cierta cantidad de kilos en masa grasa para protegernos de situaciones difíciles. Entonces, nuestro organismo interpreta que este tipo de crisis, como todo lo que ha pasado con el COVID-19, es un momento pues, para almacenar. Y además tenemos este componente emocional que hace que relacionemos muchas veces lo que es la comida con sentirnos bien, con sentirnos queridos, en paz, tranquilos, felices. Entonces, por supuesto que al tener toda esta incertidumbre, toda esta angustia, en muchos casos problemas económicos, familiares, etcétera, pues recurrimos a lo que es un alivio rápido. Y el alivio rápido viene con la comida y no precisamente con la comida más sana, por supuesto. ¿Cuáles serían estas emociones que afectan nuestra manera de comer, doctora? Prácticamente cualquiera la podría afectar y no tiene tanto que ver con la emoción per se, sino con el manejo de la emoción, y ese es el problema. Hemos hablado que las emociones tienen una finalidad, nos dan alertas, nos hacen prestar atención sobre ciertas situaciones, nos motivan al cambio o nos hacen quedarnos detenidos, paralizados o enlentecer lo que estamos haciendo. El problema es que nosotros interpretamos que necesitamos callarlas, que necesitamos acabar con ellas, que ellas son desagradables, que ellas no son adecuadas o que son molestas, y recurrimos a lo que es lo más rápido que tenemos y con lo que contamos todos en casa, que es comida. Otras personas, lamentablemente, es algo, digamos que aún peor, porque recurren al alcohol, recurren a drogas, recurren al cigarrillo, pero sí, no es la emoción como tal, porque hay personas que comen cuando celebran algo y es un componente incluso cultural, ¿no? Porque nosotros tenemos relacionado el acto de comer con las celebraciones. Si te sientes triste, pues te ofrecen un chocolate o una bebida caliente. Si estás teniendo un mal día, te dicen siéntate conmigo a comer algo, conversamos. O sea que hay un componente incluso cultural e incluso de modelaje, porque desde pequeños nosotros acostumbramos lamentablemente a los niños a eso también. Te fue mal en el colegio, has tenido un mal día, pues yo te voy a preparar tu comida preferida para que estés contento. O mira, saliste súper bien, vamos a comprarte un helado. Y ese tipo de cosas pues van generando como esa creencia que con la comida se solucionan las cosas. Y realmente no es así. Con la comida tiene que ser un acto que es parte de nuestra cotidianidad, y como no podemos tener una comida especial aquí o allá, dependiendo de lo que acontece, pero no es la cura para todos nuestros problemas o todos nuestros altibajos. Nada de eso. Lo importante allí sería
saber reconocer la emoción y manejarla de una manera distinta. Sí, creo que en principio sería eso, poder identificar la emoción, porque a veces puede que no nos estemos dando cuenta de qué es lo de qué es lo que está pasando. Por ejemplo, cuando ¿Sí? se da el tema de los atracones, doctora. ¿Mm? Bueno, eso es un tema bastante serio, de hecho está ya clasificado dentro de las enfermedades que se ven a nivel, vamos a decir que a nivel psiquiátrico, pero esto tiene múltiples componentes. Entonces, por supuesto que al intentar saciar una necesidad que no es hambre con comida, la cantidad de comida nos va a ser insuficiente. Entonces las personas que sufren de atracones, bien sea en el contexto de bulimia, bien sea en el contexto de un comedor que hace atracones, pues realmente están buscando satisfacer vacíos, están buscando resolver problemas, están buscando bajar angustia, y por supuesto que no hay cantidad de comida sobre la faz de la tierra que te quite algo que no sea hambre. Entonces van aumentando cantidades y llegan a extremos increíbles como 6.000, 7.000, 10.000, 12.000 calorías en una sentada. Y bueno, además eso lo facilita el ambiente porque ahorita tenemos alimentos que son sumamente calóricos, que quizá en la naturaleza no los encontramos así porque, por ejemplo, encontramos frutas, vegetales que tienen baja carga calórica, pero las cosas que son procesadas pueden ser sumamente calóricas. Entonces, de repente, en 2 o 3 cositas ya llevas 2.000 y tantas calorías y te pasaste incluso de lo que deberías consumir en un día. Entonces, los atracones, bueno, son un fenómeno que incluso tiene que ver con nuestros tiempos, pues con esa abundancia que hay de alimentos, con esa disponibilidad y con estos alimentos que también están muy cargados de calorías y no necesariamente de nutrientes. Vamos a decirles alimentos por reconocerlos, pero que realmente de alimenticio no tienen mucho. Ujú. Doctora, ¿cómo podemos identificar en el día a día si estamos comiendo por hambre o estamos comiendo por alguna emoción? Esa es una pregunta que parece tan básica y lo peor es que eso es lo que se ha perdido, la identificación de lo que es hambre. Cuando nosotros sentimos hambre, sentimos sensación de vacío en el estómago, sentimos tal cual que puede comenzar una molestia estomacal o sentimos que nuestro estómago gruñe, como diríamos coloquialmente, o una sensación de hambre que quizá para identificarlo tú te puedas preguntar, mira, esto me lo resuelve una manzana, me lo resuelve un pollo a la plancha, me lo resuelve un sándwich, o por el contrario, tú tienes un pensamiento fijo, no sientes esa sensación de vacío, no sientes esa sensación de hambre como tal, sino que comiste hace 2 horas y tú tienes es la idea de comerte un chocolate. Eso no es hambre. Una buena medida sería esa, preguntarte, ¿esto que siento lo mejoraría o yo me sentiría mejor físicamente si me comiera una fruta, si me comiera una comida completa, digamos, balanceada? O si lo que tengo es un pensamiento que ronda en torno a un dulce, que ronda en torno a una comida que es, no sé, vamos a decir, pollo frito, papas fritas, hamburguesa. Entonces allí vamos a distinguir. Y también preguntarnos, ¿puede ser esto hambre? ¿Cuándo fue la última vez que yo comí? Porque no deberíamos sentir hambre más o menos sino a las 3, 4 horas de haber comido y dependiendo también de la cantidad. Entonces es un poquito como hacer la pausa antes de abrir la nevera, antes de bajar a comprar cualquier cosa y decir, espérate, esto lo resuelvo como con este tipo de comida o lo que quiero yo es un chocolate porque sí. Y la otra cosa es cuándo fue la última vez que yo comí, porque también a veces vemos gente que se restringe mucho en lo que es la alimentación y por supuesto que sí van a tener hambre. Si comieron hace 6, 8 horas, 12 horas y comieron además una cosa diminuta, pues también hay que hacerle caso al organismo. Está pidiendo comida porque necesita energía. Sí. Ujú. Doctora, estamos conversando con la doctora América Álvarez y comiéndonos nuestras emociones, las emociones ligadas al tema de la ingesta de alimentos. Definitivamente nos hablan de que hay un componente cerebral, nuestra psique, que nos enseña a comer.
digamos que en los 90, en los 80, normal era, bueno, decir que la gente comía 3 veces al día. Luego comenzaron a decir que la gente comía era 5 veces al día porque hay que hacer una merienda entre comidas, porque el metabolismo y tal, qué sé yo. Y ahora está una tendencia hacia el ayuno, que el ayuno es una cosa que es natural, que es normal. Y recientemente Lismar y yo leíamos un libro donde había un corredor africano que ahora se nacionalizó en Estados Unidos, donde decían que para ellos lo normal era Ujú. comer una vez al día en África. Con lo Ok. cual hay un aprendizaje en torno a los alimentos, a la comida. Uno ve los campeones mundiales de maratón que corren 42 kilómetros y no están desnutridos, y esa gente no come como come uno 5 veces al día. Ujú. Entonces, este aprendizaje de cara a nuestros hijos, en casa hemos visto como por lo menos nuestra hija menor, logramos ya en el tercer intento, pues, nuestra tercera hija, no toma refrescos de ningún tipo, ninguna soda. Y para ella es lo normal, para ella es lo Ok. natural. Entonces, el aprendizaje y la dieta, o sea, estamos condicionados por nuestro ambiente, por nuestro entorno, por nuestras Sí, sí, costumbres. sí. Definitivamente el ambiente, la familia, las costumbres juegan un papel bien importante, incluso la presión por parte de los pares, ¿no? Porque de repente la niña no consume refrescos, pero cuando va a una fiesta se lo ofrecen, y más adelante cuando sea adolescente se lo van a decir más, y todo eso influye. Entonces es bien importante lo que es el modelaje en casa, que no solamente se les diga, sino que se les explique el por qué, y además si se puede dar el ejemplo es lo mejor, porque definitivamente ellos van a llevar como que ese hábito y esa costumbre lo más, por lo menos por el resto de su vida, o quizá en algún punto se lo vuelvan a pensar, pues, y ya no hacerlo automático, y redescubran los beneficios de ese buen hábito que le enseñaron en casa. Pero adicionalmente, pues también tenemos que enseñarles el hábito de vivir sus emociones, expresar sus emociones, porque a veces también llegan a consulta y se les sale, dicen algo así como que no, yo no digo nada de lo que siento porque prefiero evitar problemas, y yo me trago las emociones. Y te lo dicen así, yo me las trago, yo me las como, yo prefiero no decirlo, y ese tipo de cosas son lo que se materializa cuando vamos a esa nevera a matar las emociones con cualquier cosa. Entonces, Entonces, doctora, necesitamos enseñar eso también. exacto, en estos 3 minutos, 4 minutos que nos quedan, ¿cómo Ujú. podríamos acabar con el hambre emocional, sabiendo que el tema del peso, de los kilos de más, es algo que afecta muchísimo la salud? Mucho, Terminamos. mucho. Y la Ujú, parte mental también. ujú. Definitivamente hay que aprender a reconocer, hay que escucharse. Yo les diría que lo más sencillo, digamos, sería hacer una pausa. Cuando tú tienes esa sensación de hambre descontrolada, o ese pensamiento como que repetitivo de cierta comida, pararte y pensar, yo realmente tengo hambre, yo realmente necesito, mi cuerpo necesita esa energía, ¿qué me va a aportar eso? Y si no es eso, y lo que yo siento es rabia, tristeza, ganas de desahogarme, pues hacer lo que la emoción me está guiando a hacer. Si lo que tengo es cansancio y voy a la nevera a buscar comida porque tengo cansancio, es mejor ir al sofá a recostarte un ratito o acostarte más temprano. Si lo que tengo es mucha rabia por algo que me pasó en el trabajo, no importa cuántos kilos de chocolate me coma, eso no lo va a solucionar, pero quizás hablarlo con un amigo o alguien que te pueda dar nuevas ideas va a ser mucho mejor. Entonces, escucharnos tanto la parte mental de qué es lo que esta emoción me está diciendo y me está pidiendo, como a nuestro estómago y a nuestro sistema digestivo. ¿Está realmente vacío el estómago? ¿Se justifica que yo ahorita coma? ¿Realmente estos bajos niveles de energía son porque me falta comida? Es eso. Sí, revisar si realmente lo que estamos es estresados, o si tenemos un Ujú. miedo que no expresamos, o si hay algún sentimiento de culpa también allí, o hay tristeza, o hay un vacío que no es necesariamente de estómago porque acabamos de comer hace una hora y seguimos Por sintiendo ese vacío, supuesto. que más bien Eso. trata de un vacío emocional. Y entonces no buscar la comida más bien como un escape, que como decía al principio, claro, siempre hemos visto la comida como parte de la alegría. Entonces allí donde uno Es va. un premio, sí. Exacto. Entonces es poder identificar estas emociones y expresarlas, para el hecho de no reprimirlas,
ya nos ayuda a no comérnosla. Nos ayuda muchísimo, además que al no reprimirlas también solucionamos lo que generó esa emoción. Y si es un problema doméstico, si es un problema en el trabajo, y lo que haces es todos los días llegar a comer porque tienes problemas en el trabajo, acabarás con unos kilos de más, pero el problema estará allí. Entonces, si en vez de reconocemos, nos damos cuenta que hay un problema en el trabajo y hay que solucionarlo, vamos a actuar en pro de eso, que definitivamente es lo que nos va a dar un buen resultado. Y es tan cierto, esos kilos. Claro, y es tan cierto, doctora, que en muchas películas se ve cuando una pareja termina, entonces la otra... Chocolate, helado. Aquella broma de helado enorme y a comer chocolate, y eso no va a resolver el problema, eso simplemente nos va a engordar y nos va a dar más problemas aún. Y nos adormece un ratito, pero a las horas vamos a tener la misma situación porque no la solucionamos y vamos a volver a recurrir a lo mismo de siempre, que no nos soluciona, que empeora todo, de hecho. Así es. Doctora, para que la gente consiga más información al respecto a este tema, denos sus coordenadas para que la gente pueda interactuar con usted a través de las redes sociales. Claro que sí, tengo Instagram, @desaludmental, todo junto, y tengo YouTube de salud mental. Allí justamente tengo una colaboración con una nutrióloga que es amiga, que estuvimos conversando acerca de esto, de cómo reconocer las emociones y qué hacer con este hambre llamado hambre emocional. O sea que los invito a que pasen por allí y va a haber información también sobre nutrición. Excelente. Doctora América Álvarez desde Miami, Florida, de Salud Mental en YouTube, @de Salud Mental en Instagram. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Gracias, doctora América, siempre tan amable. Y bueno, hoy con este tema interesante de no comernos las emociones, hay que expresarlas.